83.000 personas vestidas de verde estaban dentro del Estadio Azteca, y ninguna de ellas esperaba que la escena más conmovedora de todo el arranque del Mundial fuera a ocurrir ahí esa tarde, lejos de los reflectores que apuntaban hacia Francia, hacia Brasil, hacia Argentina. Un delantero de 35 años, alguien que años atrás había quedado tirado e inconsciente sobre un césped europeo, con el cráneo partido, conectó un cabezazo, vio cómo el balón entraba y se desplomó en llanto en mitad de la cancha. Ese futbolista es Raúl Jiménez y acababa de anotar el primer gol de su vida en una Copa del Mundo. Si una selección llega a un torneo cargando una historia así desde el primer partido, ignorarla sería un error de cálculo enorme. Así que, detengámonos un momento en esta plantilla mexicana, porque debajo de la superficie hay nombres, números y trayectorias que casi nadie fuera de México está realmente siguiendo. Y para cuando termines de escuchar esto, vas a entender por qué el Tri no debería estar en la lista de equipos que cualquiera puede subestimar. Arranquemos por quien puso el primer gol del marcador frente a Sudáfrica, porque Julián Quiñones no llegó a este mundial de cualquier forma. Llegó siendo, sin discusión, el delantero con la mejor racha goleadora de todo el certamen. En la Liga Saudí, vistiendo la camiseta del Al-Qadsiya, cerró la temporada con 33 tantos, en solamente 31 partidos disputados, y si se cuentan todos los torneos en los que participó, la cifra sube a 37 goles. Esa producción le alcanzó para quedarse con el título de goleo de esa liga, superando en la tabla a delanteros como Ivan Toney, e incluso por encima de Cristiano Ronaldo. Nacido en territorio colombiano, Quiñones tomó la nacionalidad mexicana en 2023, después de haber construido su carrera futbolística en el balompié mexicano, pasando por Tigres, por Atlas y por Club América, institución con la que llegó a sumar 6 campeonatos de liga en su vitrina personal. Cuando enfrentó a Sudáfrica, solamente necesitó 9 minutos de juego para desatascar el marcador. Una definición rasa y quirúrgica que dejó parado al portero rival. Esa actuación, en su primer partido jugado en una Copa del Mundo, le valió el reconocimiento al mejor futbolista del encuentro. Y pensar que, hasta hace poco tiempo, buena parte del público fuera de México ni siquiera reconocía su nombre. Apenas el marcador parecía haberse calmado, llegó el momento que define a toda una generación del fútbol mexicano. La trayectoria que trajo a Raúl Jiménez hasta este torneo merece ser contada completa, porque no es una historia cualquiera. Corría noviembre de 2020 cuando, jugando para el Wolverhampton en la Premier League, sufrió un choque aéreo con el defensor David Luiz, entonces del Arsenal. El golpe le fracturó el cráneo y lo dejó tendido sin sentido sobre el césped, al punto de requerir cirugía de emergencia esa misma noche. Los médicos llegaron a temer seriamente por su vida, y dentro del ambiente futbolístico, muchos asumieron, sin más, que ahí terminaba su carrera como profesional. Pero Jiménez tardó 8 meses en reconstruirse físicamente. Volvió a las canchas usando una diadema de protección que no se ha quitado desde entonces, y siguió compitiendo al más alto nivel. En la temporada que recién terminó, anotó 9 goles defendiendo al Fulham en la Premier League. Dejó pasar ofertas económicamente muy superiores que llegaron desde la MLS y desde Arabia Saudita. Eligió quedarse compitiendo en Inglaterra y firmó nuevamente con el Wolverhampton como agente libre justo días antes de viajar a este mundial. Entró al torneo siendo el tercer máximo anotador en la historia de la selección mexicana, con 46 goles acumulados en 125 partidos disputados con el combinado nacional. Aquel cabezazo frente a Sudáfrica, convertido en el minuto 67, representó su primer gol mundialista después de haber disputado 7 partidos repartidos en 4 Copas del Mundo distintas. Las lágrimas que siguieron a ese gol no necesitaron ninguna explicación adicional. Ahí estaba resumido, en un solo instante, todo lo que significa este deporte. Hay algo más que probablemente no sabías, y conviene detenerse en ello con calma. En esta misma plantilla mexicana figura un futbolista de apenas 17 años, que hace solamente 18 meses todavía no debutaba en el fútbol profesional de clubes, y a juzgar por la ovación que recibió el día que ingresó de cambio frente a Sudáfrica, ya se ganó el cariño absoluto de toda una afición. Se llama Gilberto Mora,
Y conviene memorizar bien ese nombre porque va a sonar mucho más en los próximos años. Este volante de los Xolos de Tijuana ostenta el título de jugador más joven de todo el Mundial 2026. 17 años y 240 días cumplidos al momento del arranque del torneo. Una marca que lo coloca como el más joven entre las 48 selecciones que participan. A los 15 años ya había roto el récord del anotador más joven en la historia del fútbol profesional mexicano. A los 16 se convirtió en el debutante más joven de toda la historia de la selección absoluta de su país. Y a eso hay que sumarle otro logro. Se transformó en el campeón más joven en la historia de un torneo internacional masculino, reconocido oficialmente por la FIFA, cuando México levantó la Copa Oro de 2025, dejando atrás marcas que hasta ese momento pertenecían a futbolistas como Pelé y como Lamine Yamal. En el Mundial Sub-20, disputado en Chile durante 2025, anotó 3 goles, quedándose a un paso de llevarse el premio al goleador del torneo. Hace poco renovó su vínculo con Tijuana por 3 temporadas adicionales, incluyendo una cláusula de rescisión fijada en 20 millones de euros, una cifra pensada específicamente para abrirle la puerta a una salida hacia Europa. Tanto Real Madrid como Barcelona, de acuerdo con distintas fuentes, llevan tiempo siguiendo de cerca su evolución. En una rueda de prensa reciente, su entrenador en Tijuana literalmente interrumpió su propia respuesta para aplaudirle en plena conferencia al ser preguntado por él. Pega con la zurda, pega con la derecha, mete goles. Y para colmo te contesta en inglés, soltó el técnico entre risas. Y si le preguntas, te das cuenta de que también habla alemán. El propio Mora, lejos de mostrarse intimidado por la magnitud del momento, habla con una serenidad que sorprende para su edad. Estamos jugando en casa, declaró hace poco. Tenemos todo lo que se necesita para ser campeones. Y lo dice convencido, sin titubear, con apenas 17 años encima. Nada de lo anterior funcionaría sin la pieza que mantiene unido al mediocampo. Edson Álvarez, capitán de esta selección, es el motor que sostiene el centro del campo. Un destructor de juego que se llevó el reconocimiento al mejor jugador de la Copa Oro de la CONCACAF en 2025, torneo en el que además marcó el gol decisivo en la final disputada contra Estados Unidos. Su camino hasta llegar a este mundial estuvo lleno de obstáculos. Perdió protagonismo dentro del West Ham, salió cedido al Fenerbahce y ahí mismo sufrió una lesión severa en el tobillo que terminó requiriendo una cirugía en febrero de 2026. Volvió a pisar una cancha con apenas 1 minuto de actividad a comienzos de mayo, viajó de inmediato hacia México para integrarse a la concentración nacional y ni siquiera fue titular en el partido inaugural del torneo. Una decisión exclusivamente táctica del cuerpo técnico, pensada para administrar su condición física con cuidado. Este es un jugador que recorre cada centímetro del terreno, que disputa cada balón dividido como si fuera el último, y que le regala al resto del equipo la confianza necesaria para arriesgar y jugar con libertad. Tenerlo nuevamente disponible, recuperado y con hambre competitiva, representa una ventaja enorme para México en este torneo. Más atrás, la línea defensiva mexicana también merece su espacio en esta historia. Johan Vázquez figura entre los centrales más infravalorados de toda la Serie A italiana. Llegó al Genoa procedente de Pumas en 2021 y con el paso de las temporadas se convirtió en una pieza indiscutible dentro de ese club, al punto de portar el gafete de capitán, mientras equipos como Inter de Milán, Juventus y Atalanta han estado monitoreando su situación pensando en una posible contratación. En la temporada recién concluida, fue titular en los 36 partidos de liga, acumulando más de 3.200 minutos en cancha, y firmó un gol espectacular frente al AC Milán. A su costado, César Montes aporta exactamente lo que a Vázquez le sobra de movilidad: poderío aéreo y liderazgo dentro del área. Con casi 1,90 m de altura, Montes anotó 3 goles durante la Copa Oro del año anterior y llegó a este mundial en gran momento de forma después de haber marcado en los amistosos previos frente a Australia y Serbia. Juntos forman una dupla central a la que, honestamente, muy pocos delanteros disfrutan enfrentar. Y detrás de todo este engranaje está la mente que diseña la estrategia. Javier Aguirre, viviendo su tercera etapa
al frente del banquillo mexicano, estuvo presente en 1986 cuando México fue sede mundialista, aunque entonces todavía como futbolista. Ahora regresa a vivir esa misma experiencia, esta vez dirigiendo, siendo probablemente una de las pocas personas en el mundo que comprende a fondo la presión particular que se respira dentro del Azteca. Se quedó con el doblete de la Liga de Naciones y la Copa Oro de la CONCACAF durante 2025. Utilizó a 54 futbolistas distintos a lo largo de 22 partidos, en su fase de preparación rumbo al torneo, y construyó un equipo intenso, ordenado y letal en cada transición. No es un entrenador que prometa espectáculo. En un mundial, ha declarado, el equipo que juega más bonito no siempre termina siendo el campeón. Gana el que sabe competir. Su asistente técnico, Rafa Márquez, primer futbolista en la historia que logró capitanear a una selección en 5 Copas del Mundo distintas, está llamado a tomar las riendas del equipo apenas finalice este torneo, lo cual le otorga a todo el cuerpo técnico una sensación de continuidad y de proyecto que rara vez se ve en selecciones nacionales. Y sentado dentro de esa misma concentración, casi en silencio, hay un hombre de 40 años que sigue escribiendo historia con el simple hecho de seguir ahí. Guillermo Ochoa acumula ya 6 convocatorias mundialistas, una marca que comparte únicamente con Lionel Messi y con Cristiano Ronaldo. Con 40 años cumplidos, ha estado compitiendo en el fútbol de Chipre solamente para mantener ritmo de competencia, y aún así, se ganó un lugar en esta convocatoria pese a figurar por detrás de Raúl Rangel en la jerarquía bajo los 3 postes. Le toque jugar un minuto, o no le toque jugar ninguno. Su sola presencia dentro de ese vestuario carga el peso de un portero que alguna vez le tapó un cabezazo a Neymar, que el mundo entero todavía recuerda, que levantó 5 títulos de Copa Oro a lo largo de su carrera, y que ha visto, literalmente, de todo dentro de este deporte. Hay veteranos que simplemente elevan el nivel de un equipo con la sola fuerza de estar presentes en el vestuario. Lo que sigue para esta selección mexicana es enfrentar a Corea del Sur en Guadalajara, y después cerrar la fase de grupos midiéndose a Chequia. Llegan a esa cita con 3 puntos ya asegurados, con su capitán recuperándose de la mejor manera posible, con el futbolista más joven de todo el torneo, deseando seguir generando ocasiones de gol, con un delantero que durante toda la temporada prácticamente no encontró una sola portería que se les resistiera, y con un hombre que se fracturó el cráneo años atrás, y que ahora volvió a anotar frente a 83.000 compatotas suyos dentro de su propio país. Así que dime, honestamente, ¿por qué razón no estás siguiendo de cerca a la selección mexicana en este mundial? ¿Hasta dónde crees que pueda llegar el Tri este verano? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si este vídeo te gustó, no olvides darle like, y si todavía no formas parte del canal, esta es una buena oportunidad para suscribirte. Activa también las notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo que subamos.